Gloria al Señor. Vamos todos a la palabra del Señor, a 2 de Corintios capítulo 9, versículo 11. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 9, versículo 11. Y cuando lo tengamos, digamos amén. Amén, iglesia. Amén. Veo a favor tuyo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Vamos a leerlo hasta ahí. Vuelvo a repetirlo. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Señor Dios de gloria, queremos darte gracias, poderoso Rey, y pedimos, maravilloso Rey, que tu palabra hoy sea eso y nada más. Que tu palabra sea palabra de vida eterna, que tu palabra nos afirme, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que tu palabra, poderoso Dios, obre para bienestar nuestro, aclare nuestra mente, afirme nuestro corazón y nos ayude a ser los creyentes que tú quieres que seamos. Señor Dios todopoderoso, bendecimos tu nombre y glorificamos tu nombre, porque tú eres Dios, Rey y Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dile al que tienes al lado: Dios quiere que tú seas prosperado en todo. ¿Cuántos creen eso? El Señor dice que quiere que tú seas enriquecido, que seas prosperado en todo sentido. Es decir, no solamente quiere que prosperes financieramente, sino que quiere que prospere tu alma, que quiere que prospere tu espíritu, que quiere que prospere tu cuerpo, que quiere que prospere lo material, que quiere que prospere todas las áreas de tu vida. El Señor quiere que seas próspero, que seas enriquecido en todo sentido, porque hay una razón para esto. Y la razón es que seas ¿qué, iglesia? Generoso. Dile al que tienes al lado: Dios quiere que tú seas generoso. Entonces, ¿por qué? Porque Él quiere que esa generosidad sea manifestada. Es lo que sigue en el versículo. Sigue que a través de esa generosidad va a resultar todo en acciones de gracias. Dios se va a manifestar a nuestras vidas cuando nosotros somos generosos, y vamos a poder darle gracias, no solamente nosotros, sino quien recibe nuestra generosidad, y Dios va a ser glorificado. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas? Son planes de bendición. ¿Para qué? Para que seamos generosos. Dile otra vez al que tienes al lado: Dios quiere que tú seas generoso, y por eso te va a enriquecer. ¿Cuántos quieren ser enriquecidos? Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios va a enriquecer. Entonces, la cosa es que tiene que ver única y exclusivamente con generosidad. Y el tema de hoy se llama: la generosidad mueve la mano de Dios. La generosidad mueve la mano de Dios. Y es porque simplemente el generoso es esa persona que gusta de dar de lo que tiene a los demás. El generoso es aquella persona que le gusta compartir con las demás personas lo que tiene. Eso es el generoso, según el diccionario. La pregunta es si tú eres generoso. Pregúntale al que tienes al lado: ¿tú eres generoso? ¿Te gusta dar de lo que tienes? ¿Compartes lo que tienes? ¿O más bien sos tacañón? Entonces te está diciendo: no, yo súper generoso. O sea, yo no echo plata porque soy demasiado generoso. Y entonces pregúntale: ¿trajiste hoy algo para la canasta del amor? Entonces no eres tan generoso. Resulta que no sos tan generoso como pensabas. No fuiste capaz de traer algo para la canasta. Traemos de nuestro mercado, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, para compartir con quien no tiene. Traemos de nuestro mercado cualquier cosa que tenemos en nuestro mercado, y lo traemos y lo depositamos en la canasta para que otros hermanos de la iglesia tengan alimento. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos generosos. Y como somos generosos, nos gusta compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra. Ojo, el generoso no da de lo que le sobra. El generoso comparte de lo que tiene. Da de lo que tiene, no de lo que sobra. Para ser generoso no hay que ser multimillonario. Mira al que tienes al lado: los generosos no necesitan ser multimillonarios. De hecho, la palabra de Dios dice que el generoso piensa generosidades y recibe
Generosidad, eso no es gratis. Cuando tú eres generoso, Dios se encarga de recompensarte y devolverte tu generosidad. Por eso la generosidad abre puertas y trae bendiciones sobre nuestras vidas. El generoso da sin esperar nada a cambio. No da planeando recibir, simplemente da porque es su naturaleza. Da porque entiende la bendición que es el ser generoso. Esta persona está llena de buenas intenciones, de buenos deseos. Es amable. Y la Biblia en Proverbios 11 afirma que el que es generoso prospera. Eso afirma la Escritura. En Proverbios capítulo 11, el generoso prospera. El que es generoso prospera. Dile que tienes al lado, el que es generoso prospera. Oye, y el generoso es una constante, no es un arrebato de un momento. Entonces en esta banda, yo sí soy generoso y mete la mano al bolsillo y le das al de lado, para que sepa, pero el resto del año no vuelves a meter la mano. El generoso es una persona que da, tiene la capacidad de tener el amor de Dios, entonces repartes del amor de Dios. Ves pasando a alguien por necesidad y entonces te acercas a la persona y generosamente regalas oración. Tienes un hermano en la fe que está pasando por dificultades, generosamente entonces ayunas por esa persona, porque tienes mucho para dar. Ves a alguien que está débil en su fe y entonces te acercas y te pones el reto de ayudarle a ser fortalecido en su fe, porque eres generoso. Tienes mucho para dar y quieres compartirlo. Eres tan generoso que estás llenando de besos, abrazos y palabras que afirman a tu familia. Te levantas y hablas a tus hijos, le hablas a tu esposa, le hablas a tu esposo, palabras de afirmación, porque hay generosidad en tu corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Abrazas a tus hijos, abrazas a tu esposa, abrazas a tu esposo, porque hay amor y eres generoso repartiendo amor. Termina el servicio y vas a buscar a otra persona con la que normalmente no hablas, porque tienes tiempo para compartir, porque eres generoso con tu tiempo. No sales corriendo a buscar el almuerzo, primero sales a buscar quién necesita de tu generosidad para dar la generosidad, porque el que es generoso da generosamente y recibe generosamente. ¿Me entiendes, iglesia? Amén. Amén. La cosa no solamente es dinero, porque todo lo sitúas en ese plan, pero no se puede ser generoso con el dinero y ni chicato con otras cosas. O eres generoso o no lo eres. Eres generoso con Dios porque Dios es generoso contigo, y entonces eres generoso en tu devocional, eres generoso con tu oración, eres generoso con los tiempos de ayuno, eres generoso con la lectura de la palabra, porque eres generoso. Y el que es generoso prospera. El que es generoso prospera. Quiero que me acompañes a Hechos capítulo 10. Y vas a encontrar allí la vida de un hombre generoso. Yo voy a leer a favor tuyo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10. Leo en la Nueva Versión Internacional. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos. Versículo 1. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Dale un codacito al que tienes al lado. No te distraigas en este momento, no te duermas. No te duermas. Si tienes mucho sueño, dile: párate y hazte atrás de pie, no te duermas.
Hoy no es día para dormirse. Amén. Y cada vez que te duermas voy a decir que le den un codazo. Entonces si dice, me la está echando pastor, sí, te la voy a echar toda la predicación. Hoy no quiero dormir a nadie. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Levántate, Pedro, mata y come. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamando y averiguando si allí se hospedaba Simón apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decir. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, porque solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con una ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte. Tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. Y empieza a hablar Pedro. Dice que comprende que no hay escogidos o favoritos delante del Señor, y empieza a ministrarles, y el Espíritu Santo desciende en ese lugar. Y esa casa es llena del poder del Espíritu Santo. 44. Mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pero oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Señor Dios, bendita es tu palabra.
Mira qué historia tan extraordinaria y sobrenatural. Es el día que Dios permitió que tú y yo pudiéramos llegar a ser salvos. A Pedro le fueron entregadas las llaves del reino. Y como te he dicho muchas veces, no es que vas a encontrarte a Pedro con un llavero en el cielo y él es el que abre la puerta o no te la abre. No es Pedro el que está en el cielo con las llaves gigantes diciendo tú entras o no entras. Eso no es lo que significa. En las escrituras lo que significa es que Pedro tenía que abrir el reino de los cielos tanto a judíos como no a judíos. Por eso es que ves que el día de Pentecostés es Pedro quien se levanta y predica la palabra y ese día abre la puerta del reino de Dios a los judíos. Es Pedro el que hace eso. Luego, tiempo después, años después, le encontramos orando. ¿Qué estaba haciendo Pedro, iglesia? Orando. Y estando orando recibe una revelación de Dios que no entiende. Él como judío no podía comer nada de lo que Dios le estaba mostrando. Nada de lo que Dios le estaba mostrando. La ley prohibía que comiera esa clase de animales, esa clase de cosas que estaba viendo en el manto. 3 veces se lo muestra a Dios. 3 veces le dice que no diga impuro a lo que Dios ha hecho puro. Y se levanta y no entiende lo que significa. Me imagino que él estaba pensando, ¿significa que ya puedo empezar a comer cerdo con un cañoncito que he visto que es como bueno? ¿Será que puedo hacerme unos frijolitos con pezuña? Pero Dios no le estaba diciendo eso, no le estaba diciendo que cambiara su dieta, sino le estaba diciendo que lo que Dios hace puro, nadie puede llamar impuro. Y hablaba de ti y hablaba de mí. Todos los que no hemos nacido judíos somos gentiles. Pregúntale que tienes al lado, ¿tú naciste siendo judío? Si te dice que no, dile gentil. Eso es lo que significa la palabra gentil. No el significado en español de gentil, de buena persona, de amable, de caballeroso, no. Sino habla del que no es judío. El que no nace como judío, nace, no el que se hace, sino el que no nace como judío es gentil. Entonces tú y yo somos gentiles. Y Pedro entonces está mirando y dice que llegan las 3 personas que mandó. ¿Quién? Un gentil. Un gentil. Pero no cualquier gentil, sino un gentil que era todo lo que odiaban los judíos. Era soldado, y no solamente soldado, sino era que centurión, estaba por encima de 100 soldados, y eran su enemigo. Eran enemigos. Y Dios manda a Pedro a ir a la casa de su enemigo. Ya era prohibido que entrara a la casa de cualquiera que no fuera judío. Peor si era parte de los enemigos de su pueblo. Y entonces, yendo hacia allá, entiende Pedro lo que significaba que lo que Dios ha hecho puro, y abre la puerta del reino de Dios para ti y para mí. Quiero decirte algo: si Pedro no hubiera entendido la visión, tú y yo no estaríamos escuchando el evangelio, tú y yo iríamos derecho al infierno. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esta escritura es muy importante en nuestras vidas. El hecho de que Pedro haya escuchado y haya obedecido a Dios es lo que hace que tú y yo tengamos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Entonces, vemos unas cosas extraordinarias acá. Vemos algo en lo que me quiero enfatizar, y no quiero enfatizarme en Pedro, quiero enfatizarme en Cornelio. Cornelio era un gentil como tú y como yo, pero era un gentil que estaba buscando a Dios. Era raro que un romano y más soldado adorara al Dios de los judíos. ¿Por qué? Porque los romanos tenían cientos de dioses, nada más tenían que buscar al que más les gustaba y lo adoraban y listo. Pero este era un Dios único, que en su tiempo decían que era el verdadero, y que además de eso la gente creía que solamente lo seguían unas personas medio locas que eran los judíos, que era un pueblo que no era de muy buena clase, que era menor que el romano era wow, y el judío era... Los romanos tenían privilegios que no tenían los judíos, y entonces creer en el Dios de una clase menor era extraño. Pero Cornelio creía en Dios, y no solamente creía en Dios, sino que vivía de acuerdo a lo que Dios decía. Y nos dice que Cornelio oraba. Dile que tienes al lado, ese gentil que era soldado,
que tenía grandes responsabilidades y poco tiempo, oraba y ayunaba. Pregúntale a que tienes al lado: ¿tú eres algún centurión? Centuriona, gerente, industrial, trabajador, altos medios, medios bajos? ¿Qué sos? No hay diferencia delante del Señor. Y todos tenemos que tener como gentiles unas condiciones en nuestras vidas. Y esto es lo que encontramos entonces. Si la generosidad mueve la mano de Dios, esto lo vemos en la vida de Cornelio. Cornelio es muy importante para tu vida y para la mía. Cornelio es un tipo de hombre que cada uno de los hombres de esta congregación debería imitar. Tiene unas características que son importantes. La primera cosa que quiero decirte sobre cómo mover la mano de la mano de Dios es que hay unas características que poseen los hombres y las mujeres generosas. Hoy vamos a ver esto, cómo se mueve la mano de Dios. Y la mano de Dios empieza con tener ciertas características. Luego de tener ciertas características, vas a tener ciertas experiencias espirituales. Y luego de esas experiencias espirituales vas a tener un alcance, una influencia que va a ser algo. Es lo que vemos en la vida de Cornelio. Entonces, primero, características espirituales. Estas características de un hombre generoso, que no son innatas, sino que son aprendidas. La primera nos dice que era un hombre piadoso. Mira el que tienes al lado. Cornelio era piadoso. ¿Qué significa piadoso? Es que tenía una inclinación a buscar a Dios. Eso es la piedad. La piedad es una característica de hombres y mujeres que tienen una inclinación hacia lo espiritual. Tienen un deseo de lo espiritual. Y Cornelio tenía este deseo hacia Dios. Era un hombre piadoso. Como hombre piadoso, el versículo 1 y 2 nos dice que hacía. Él y toda su familia eran devotos, temerosos de Dios. La versión Valera dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Características. Entonces este hombre era piadoso. 2, temeroso. Y 3, un hombre que oraba. Seguramente también ayunaba. Características tuyas y mías para empezar a mover la mano de Dios es que tenemos que ser habituados a la piedad, a la oración y a la generosidad, al tener temor de Dios. Tenemos que ser piadosos, temerosos de Dios y ser hombres y mujeres de oración y ayuno. Son características que cuando poseemos esas características, entonces podemos influenciar en nuestra vida espiritual para recibir lo que Dios ha prometido. Cuando movemos el mundo espiritual, el mundo material tiembla. Hace un rato cantábamos y decíamos que los muros iban a caer y que cuando cantábamos, entonces la tierra temblaba. Yo sé que varios miraron el piso a ver si era cierto. Y dijeron: no, no es verdad, no tiembla, por más duro que cantemos. Pero es una forma simbólica de hablar de cómo cuando nosotros levantamos nuestra voz y actuamos de manera espiritual, el mundo tiembla. Es el mundo espiritual que nos rodea. Mira, cuando tú eres un hombre o una mujer piadosa y tienes una vida de oración constante, el mundo espiritual que te rodea tiembla. Y es más importante que a ti te conozcan en el mundo espiritual que en el mundo material. Tal vez tienes mucho interés que en el mundo material te conozcan, pero el mundo material te conoce y te olvida. Pero el mundo espiritual no se olvida de ti. Y por eso entonces es importante que te conozcan en el mundo espiritual. Cuando Dios te conoce, no solamente porque te creó, sino porque eres su hijo, porque eres su hija, hay cosas extraordinarias que pasan en tu vida. Cuando tú oras y cuando ayunas, hay cosas sobrenaturales que pasan en tu vida. Y cuando nos unimos a orar muchos, hay cosas que pasan alrededor de nuestras vidas. Tú estás diciendo que no es muchas cosas. Mira, a mí realmente me parece muy gracioso la mayoría de las personas cuando les pregunto sobre su vida de oración.
Porque la mayoría de las personas, la primera excusa que dan para no orar es la falta de tiempo. No tengo tiempo. Y entonces mi pregunta es: ¿en qué gastas tu tiempo? Me dice: pastor, ¿cómo así que en qué gasto? Yo soy un hombre, una mujer ocupada, yo trabajo. Ok, ¿y qué tanto trabajas? Mucho. ¿Por qué? Porque toca. Digo: no, porque te falta oración. Porque tú no estás poniendo tus cargas en donde deberías ponerlas, sino estás asumiendo tus cargas tú. La palabra de Dios dice que el que esté cansado y trabajado, venga a mí, yo le haré descansar. Pero tú no quieres poner tus cargas en las manos de Dios, ni quieres pasarle tus cargas a los hombres del Señor. Por eso entonces sigues matándote para tratar de lograr lo que Dios puede darte cuando eres una mujer o un hombre piadoso. El tiempo de oración es algo importante. ¿Quién más ocupado que Jesús, el mismo Hijo de Dios? Y nos dice que oraba en la mañana y oraba en la noche. Pero tú y yo no tenemos tiempo para orar y queremos que Dios nos bendiga. ¿Cómo mover lo espiritual si no haces las cosas espirituales? Entre más te enfoques en lo material, más fuerza vas a tener que meter en lo material, más cansado vas a estar en lo material, más desgastado o desgastada vas a estar en lo material, porque no tienes la ayuda de Dios. No porque Dios no te la quiera dar, sino porque tú no la estás pidiendo. Pastor, error, yo sí se lo pedí, sino que no me escuchó. 1844, 12 del día, me arrodillé y dije: Señor, ayúdame. Hasta hoy no he visto su ayuda. ¿Continuaste orando? No, ¿para qué? Con una vez suficiente, ¿o es que es sordo? No, no es sordo, pero Él conoce tu corazón y sabe que muchas veces tus palabras son vacías, son cosas que salen de tu necesidad, mas no de la convicción de tu corazón. Y Dios mira el corazón y no la apariencia. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Cornelio era un hombre con características de generosidad. El hombre generoso, la mujer generosa, son piadosos, son temerosos de Dios, son hombres y mujeres de oración y de ayuno. ¿Por qué? Porque para estos hombres y mujeres que son generosos, lo más importante es su relación con Dios. Cuando tú tienes esto, sucede lo que tanto anhelas. La segunda cosa que pasa es que si tú tienes las características, lo segundo que ocurre es que empiezas a tener experiencias espirituales. Son las experiencias que recibe un hombre generoso o una mujer generosa. Nos dice que este Cornelio empezó a tener visiones, tuvo una visión, que en esa visión recibió indicación de la estrategia que tenía que tomar, de las acciones que tenía que hacer, que recibió una palabra de parte de Dios y que fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces tú dices: ¿y yo para qué necesito eso? Yo lo que necesito es el maletín con plata. A mí, ¿para qué me sirve que se me aparezca Dios? Cuando lo mejor es que yo vaya al banco y no encuentre deuda. Ese es el problema. El problema es que tú tomaste una decisión hace mucho tiempo o hace poco tiempo de aliarte con Dios, de asociarte con Dios. La palabra de Dios nos habla de los principios, de unas leyes espirituales que cuando tú las entiendes desatan bendición sobre tu vida, y una de ellas se llama el común acuerdo. Cuando tú te pones, dice la palabra del principio, cuando dos o más se ponen de acuerdo, y ese principio de acuerdo mueve cosas. Tú lees la historia de la torre de Babel y te das cuenta que cuando todos los hombres se pusieron de acuerdo en un solo objetivo, casi lo cumplieron. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios para que este objetivo no fuera cumplido? Confundirlos para que no tuvieran más acuerdo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? La única manera de romper lo que estos hombres estaban haciendo y lo iban a lograr era que no pudieran estar más de acuerdo. Tienes a tu esposa a tu lado, pregúntale: ¿estamos tú y yo de acuerdo? Tienes a tu esposo y estamos tú y yo de acuerdo. ¿Por qué? Porque es para esposos y esposas. Si es la novia o el novio, no le digas nada. Porque una familia funciona poderosamente cuando hay acuerdo, cuando papá y mamá están de acuerdo. Pero en la mayoría de los matrimonios no hay acuerdos.
Entonces los hijos saben manipular porque no hay acuerdo. Entonces, necesito plata, ¿a quién le pido? A mi papá. Necesito un permiso, ¿a quién le pido? A mi mamá. Pero no cambian porque saben que no están de acuerdo. Saben que si le piden el permiso a la mamá, va a decir que sí, porque el papá va a decir que no, porque los papás no están de acuerdo. Pero si los papás estuvieran de acuerdo, los hijos dirían, no importa quién le pida permiso, ambos van a decir que no, porque están de acuerdo, así los encuentren separados. El acuerdo es muy importante porque el acuerdo es un principio que rompe y que afirma. ¿Estamos de acuerdo? Mira, es tan poderoso que lo mencionan con respecto a la oración. Ustedes oran, se ponen de acuerdo, lo piden en el nombre de Jesús y Dios el Padre entonces lo hará. Pero es un acuerdo que funciona en todo. Te pones de acuerdo con alguien. Entonces, por ejemplo, el acuerdo funciona para los negocios. Te vas a asociar con alguien, necesitas ponerte de acuerdo con ese alguien. Si no es cristiano, nunca te vas a poner de acuerdo con ese alguien, porque piensan de dos maneras distintas. Y la palabra de Dios dice que te tiene que ver las tinieblas con la luz. Entonces tú no puedes hacer sociedad con alguien que no es cristiano porque es imposible que te pongas de acuerdo. Pastor, no es cierto, yo sí me puse de acuerdo con mi socio. Ambos decidimos que vamos a evadir el IVA, que vamos a tener doble contabilidad y que vamos a darle duro al cliente que tenga cara de bobo. Ah, con razón, el acuerdo funciona porque tú tampoco eres cristiano. Porque ser cristiano no es ir a la iglesia, ser cristiano es vivir como cristiano. ¿Me entiendes, iglesia? Por eso tampoco puedes tener novio o novia que no sean cristianos, porque es imposible que te pongas de acuerdo. Porque tú te quieres guardar en pureza, el otro no, o la otra no. Tú quieres orar, el otro no. Tú quieres ir a la iglesia, el otro no. Pastor, yo lo convierto. ¿En qué? En Renacuajo. ¿Me estás entendiendo? Y entonces cuando tú te hiciste cristiano y te pusiste de acuerdo con Dios, y cuando dos están de acuerdo, entonces empieza a funcionar la cosa. Porque la gente que no cree en Dios, las cosas malas le funcionan porque están de acuerdo con el padre de este mundo. Recuerda que la escritura dice que quien maneja este mundo es el diablo, y por eso es tan fácil hacer el mal, porque es fácil ponerse de acuerdo con el diablo. No necesitas decirle, diablo, te vendo mi alma. No, simplemente decides hacer algo mal, está de acuerdo contigo y te ayuda. Si tú eres cristiano, decides hacer las cosas a mano de Dios, Dios te ayuda. ¿Entiendes? Entonces tú dices, mira, yo no entiendo por qué a fulanito hace lo mismo que yo hago y a mí no me sale nada, porque él está haciendo torcidos que respalda el diablo, pero que Dios a ti no te respalda. Principio de acuerdo. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Entonces tú no puedes seguir viviendo viendo lo material, olvidándote que para ti, por ser creyente, es más importante lo espiritual. Eso lo entendía Cornelio, y como Cornelio entendía esto, entonces buscaban oración, la indicación de lo que necesitaran. Y tú lo que necesitas es lo mismo que le pasó a Cornelio, que Dios te dé una visión de qué tienes que hacer y cómo tienes que hacer. Tú necesitas que se aparezca Dios y se aparezca un ángel, o escuchar su voz y que te diga, mira, esto es lo que va a pasar. Tú necesitas una visión como la que recibió Pedro, que no la entendió en un principio, pero con el paso del tiempo logró identificar el significado. O necesitas la revelación de Cornelio, que le dijo paso por paso que debía hacer. No le dijo la bendición que iba a recibir, pero sí le dijo lo que necesitaba. Ve a Jope y trae a Pedro. Él te va a decir qué hacer. Y tú necesitas entonces, pero el problema es que como no oras, no ayunas, no sos temeroso o temerosa de Dios realmente, por eso no se te aparece Dios, por eso no escuchas. Pero cuando tienes las características, cuando tienes esa primera cosa de la que hablamos, que eres piadoso, que eres temeroso de Dios, que eres hombre o mujer de oración y ayuno, entonces viene a ti la revelación de Dios, la manifestación de Dios. Y Dios va a presentarse de alguna manera para indicarte lo que necesita tu vida. Amén. ¿Tienes problemas financieros?
si eres piadoso, si tienes las características, Dios lo va a manifestar y te va a decir cómo salir de ahí. ¿Tienes problemas con tu familia? ¿Con tu matrimonio? ¿Estás buscando a Dios? Porque si la palabra de Dios dice que el que busca, encuentra, y al que llama, le abre. ¿Quién? Dios. ¿Me estás comprendiendo? ¿Me estás comprendiendo, iglesia? Entonces Dios le da una revelación, le da una palabra a Cornelio. Y entonces Cornelio recibe esa palabra y la pone en obra. ¿Cuántas veces has recibido una palabra, pero no la pones en obra? Porque ese es el gran problema. El gran problema es que Dios te ha hablado una y mil veces y tú no has puesto por hablar lo que Dios te ha dicho. Y tú dices, pastor, no es cierto. Ahí sí le puedo decir en la cara, mentiroso, porque Dios nunca me ha hablado. Bueno, mentiroso eres tú, porque todos los domingos Dios te habla. Mira que tienes algo, ¿lo creas o no? El domingo Dios te habla. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios te habla? Porque aquí no hablamos, no damos mensajes que te entusiasmen. Ni hablamos cháchara el domingo, sino que nos dedicamos a tomar versículos en su contexto, en su verdad, sin sacarlo de donde es, porque no interpretamos, simplemente narramos lo que dice la Escritura. Yo no le estoy dando ninguna interpretación a la palabra, te la estoy diciendo como es. Y cuando yo te doy la palabra, de acuerdo a las Escrituras, Dios es el que te está hablando, no yo. ¿Me entiendes? Tal vez te dé un ejemplo y ese ejemplo sale de mí, pero la Escritura es la palabra de Dios. Yo te doy el ejemplo para que lo entiendas mejor. Pero no es el ejemplo lo que se te debe quedar, lo que se te debe quedar es la palabra de Dios, lo que Dios te está diciendo. ¿Me entiendes? Amén. Amén, iglesia. Tú necesitas entonces, diga que tienes al lado, tú necesitas ser piadoso, temer a Dios, honrarlo, y necesitas orar y ayunar para que Dios te dé una revelación, una palabra, una dirección para solucionar lo que estás viviendo, para que tus muros caigan. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Amén, iglesia. Como tengo las gafas, no me han dado cuenta si se me da bien, pero me las quité. Gloria a Dios. 3. Cuando tienes las características, entonces tienes la experiencia. Y luego de tener la experiencia, logras generar un alcance o producir una influencia. Generas un alcance o produces una influencia que es mucho más grandioso que cualquier otra cosa. Mira, nos dice la palabra de Dios que hubo un alcance con lo que hizo Cornelio. Alcance es la importancia o la trascendencia o el valor, en este caso, la generosidad. ¿Qué alcance tiene tu generosidad? Es entonces la importancia, es la trascendencia o el valor que tiene esa generosidad. A eso me refiero cuando hablamos de alcance. ¿Qué alcance entonces tuvo? ¿Qué importancia tuvo? ¿Cómo trascendió? Te lo decía hace un rato. Tú estás sentado por las acciones de Cornelio. Hoy estás escuchando la palabra por lo que Cornelio hizo. ¿Será que sí tiene alcance? Las acciones de un hombre generoso. Sin Cornelio, el mundo gentil no tendría la oportunidad de ser salvo. Y tú me dices, no, Dios hubiera buscado a otra persona. Sí, pero tendría que ser una persona con las mismas características, no otras diferentes. Tú cuando ves en la Escritura que Dios escoge a alguien es por algo, porque tiene unas características. Cuando Dios escogió a María, no era porque era linda, sino porque era una mujer piadosa, temerosa de Dios. Y por eso la escogió a ella. Digamos que Jesús no hubiera nacido y hoy estuviera Dios buscando entre su iglesia una mujer que pudiera tener a su hijo. ¿Cuál de las que está aquí sentada sería digna de tal privilegio?
¿Cuál de los hombres que estarían aquí serían dignos del privilegio de convertirse en el Padre putativo de Jesús? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Si la salvación, si el reino de Dios no hubiera llegado ya a nuestras vidas, ¿cuál de nosotros sería escogido por Dios para que la salvación, para que el reino de Dios llegara a esta tierra? Hay unas características, hay unas leyes, hay unos principios espirituales que rompen cosas y traen bendición sobre las personas. Y aquí estamos viendo entonces que hay unas características que generan una revelación, pero que producen un alcance. Y el alcance en la vida de Cornelio es que hoy podemos tú y yo tener la esperanza de entrar al cielo, porque él fue un hombre piadoso, temeroso de Dios, que oraba, ayunaba y buscaba su presencia. Porque a raíz de esto tuvo una visión, y esta visión hizo que Pedro fuera tocado para que el evangelio fuera compartido a aquellos a los que les parecía los judíos no eran dignos. Y vino la salvación para ti y para mí. Pero también hubo ruptura de patrones religiosos. Ahí vemos, la escritura nos dice que Pedro, en Hechos 10:34, voy a leerte la palabra de Dios para todos. Dice: entonces Pedro dijo, ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. ¿Tú estás entendiendo? Para Pedro no éramos todos iguales. Para Pedro había una élite de gente, había un tipo de persona que era mejor. Dale el codacito al del lado. No, estás en el momento en que no te puedes dormir. Para Pedro habían personas que eran mejores que otras delante de los ojos de Dios. Pero Pedro llega y dice: ahora entiendo. Me gusta esta versión por eso. Dice: ahora entiendo que de verdad, para Dios todos somos iguales. Dile que tienes al lado: tú y yo somos iguales delante de Dios. Dile algo mejor, dile: el pastor y yo somos iguales delante de Dios. ¿Has pensado en ese predicador que te gusta? Dilo: ese tal y yo somos iguales delante de Él. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Es muy profundo, así parezca una tontería. ¿Y sabes por qué? Porque hay muchas personas que normalmente se acercan a los pastores o a ciertos líderes, se nos acercan y nos dicen: pastor, ore usted por mí, usted que tiene más con Dios. Bueno, es que yo no tengo más influencia con Dios que tú. La escritura dice que tú y yo somos iguales. Yo lo que tengo es un trabajo diferente, laboro en una cosa diferente de la tuya, pero no soy mejor que tú, ni tengo más vara con Dios, ni soy más influyente con Dios. Somos iguales. Porque lo más importante en la vida de un creyente no es ser pastor, profeta, evangelista, maestro. No, lo más importante es ser hijo de Dios. Y por eso somos iguales. Para Pedro esta era gente de clase baja con la que no se podían juntar, porque no eran el pueblo de Dios. Pero dice: ahora entiendo de verdad, no teoría, en serio, que todos somos iguales delante de Dios. Se rompieron los parámetros. Pero peor aún, dice la escritura cuando leemos Hechos 10, que iba con un grupo de personas que querían que todo el mundo fuera circuncidado. Eso es una lucha después que todavía no ha ocurrido, pero que lo menciona de esta manera el apóstol, recordando unos hechos que pasaron luego. Y es que los judíos querían imponerle a los cristianos, a los recién seguidores de Cristo, cumplir con las leyes del judaísmo. Y nos dice que lo acompañaban un grupo de religiosos. Y luego nos dice en Hechos 11, versículo 18, te lo leo en la traducción al lenguaje actual. Dice: cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron a alabar a Dios, y decían muy admirados:
así que también a los que no son judíos, Dios les ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. Mira que tienes al lado, dale gracias a Dios, porque Dios te ha permitido arrepentirte y tener vida eterna. Esto es muy importante, iglesia. Nuevamente te lo digo, pastor, qué bobada. No es bobada. Estamos hablando de lo más importante en tu vida, y es salvación. Lo más importante no es un carro, no es una casa, no es una novia, no es un novio, no es un esposo, no es una esposa, no es la mejor pinta, no es tener la mejor apariencia, no es tener los senos más grandes y la cola más parada. Eso no es lo más importante, y por eso muchos se están perdiendo, porque están poniendo la importancia donde no es. Lo más importante es tu vida eterna. Y como lo más importante es tu vida eterna, es una cosa extraordinaria entender que Dios nos ha permitido a ti y a mí, que no somos judíos, arrepentirnos y tener vida eterna. ¿Por qué? Porque un hombre generoso vivió con generosidad, actuó con generosidad, y su generosidad abrió las puertas para nuestra vida de salvación. Mira, fue tan generoso que cuando la visión dijo por Pedro, Pedro cuando llegó no encontró solamente a Cornelio, su esposa y sus hijos, sino dice la escritura que Pedro llegó, encontró a Cornelio, su familia y sus amigos. Él no quería escuchar lo que tenía Dios para él, solamente él quería que todo el mundo que conociera la verdad que estaban a punto de escuchar. Y sabes que lo extraordinario, esta generosidad por compartir las verdades permitió que esas personas recibieran el poder del Espíritu Santo. Y nos dice que mientras Pedro empezó a predicar, el Espíritu Santo descendió sobre estos gentiles de la misma manera que sobre los apóstoles, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y tenemos un regalo extraordinario, que es el Espíritu Santo. Pero necesitamos experimentar esa vida de generosidad. Si la vida de un hombre generoso provocó los cambios radicales que estamos viendo en la escritura y que tienen como alcance lo que tú y yo estamos viviendo, imagínate que una congregación completa sea generosa y tenga hombres y mujeres con las características de un hombre y una mujer generosa, que tengan revelaciones que tienen los hombres y las mujeres que tienen características generosas, y que alcanzan las cosas que recibe la generosidad de los hombres y las mujeres espirituales. Si esa generación, si esa congregación generosa y dadivosa obra de acuerdo a lo que dice la palabra, veremos grandes cambios, no solamente en lo personal, sino en lo familiar y en lo congregacional. Y veremos cómo la mano poderosa de Dios trae bendiciones extraordinarias a todos y cada uno de nosotros. Hoy tú y yo estamos llamados a ser generosos, a ser generosos en todo sentido, a vivir la vida generosa de Cornelio para experimentar las bendiciones que Cornelio recibe. Pongámonos de pie, vamos a orar.